Buenos días, estimados estudiantes. El día de ayer, 24, no pudimos tener nuestra sesión de videoconferencia porque solo había presente un estudiante, los demás no pudieron asistir, por lo que solicitaron tener una grabación de lo que es esta clase. Entonces, el día de hoy, 25, le estoy preparando la grabación con lo que sería la clase, para que ustedes la puedan observar y cualquier pregunta, duda que tengan respecto de la misma la puedan enviar a través del foro que tenemos en la plataforma en línea de la universidad. En este caso iniciaríamos la capa número 2, o lo que es la capa de enlaces de datos. Estuvimos viendo en la sesión anterior lo que fue la capa física y hablamos acerca de la parte ya aplicativa en la vida real, como es el cableado estructurado. Para la siguiente sesión teníamos previsto hacer un laboratorio, ¿verdad? Prácticas de laboratorio de lo que es cableado estructurado. Yo le iba a llevar el patch panel, las herramientas de ponchado, jack y demás, pero no se pudo por diferentes circunstancias que estamos viviendo en el país con esto de la pandemia, ¿verdad? Del coronavirus. Entonces no se va a poder. La parte del laboratorio lo vamos a dejar pendiente hasta el final, seguramente, si acaso se logra superar antes de que termine el semestre en línea, o si no, pues habría que coordinar con la universidad a ver de qué forma se puede reponer ese laboratorio que a fuerza tiene que ser presencial. No hay forma de hacerlo por otra vía que no sea presencial. Entonces entraríamos en materia a lo que es la sesión del día de hoy. A la sesión del día de hoy voy a hacerlo un poquito más grande para que podamos verlo un poquito bien, pueda leer mejor desde el Entonces veamos lo que teníamos. Entonces, para ir repasando todos los conceptos para sostener nuestras comunicaciones, el modelo OSI divide las funciones de una red de datos en capas. Eso lo vimos en la primera unidad, que era introducción a las redes de datos y computadoras. Para resumir, nos dice ahí, la capa de aplicación provee la interfaz al usuario. O sea, la última capa, la de arriba, la que el usuario tiene acceso, ahora el usuario final, dice que le provee la interfaz al usuario. Siguiendo hacia abajo tenemos la capa de transporte, dice es la responsable de dividir y manejar las comunicaciones entre los procesos que funcionan en los dos sistemas finales, o sea, tanto el emisor como el receptor, ¿verdad? Los dos sistemas finales, el que va a comunicar con el que recibe la comunicación. Después nos dice, siguiendo todavía para abajo en el modelo de capas, los protocolos de red organizan nuestros datos de comunicación para que puedan viajar a través de Internetworks, desde el host que la origina hasta el host destino. O sea, el mensaje lo divide en paquetes y los paquetes se transmiten y van atravesando diferentes redes para que lleguen desde el origen hasta el destino, ¿verdad? Es lo que tenemos allí. Para que los paquetes de la capa de red sean transportados desde el host origen al host destino, deben recorrer diferentes redes físicas. Estas redes físicas pueden componerse de diferentes tipos de medios físicos, tales como alambres de cobre, microondas, fibra óptica y enlaces satelitales. Los paquetes de capas de red no tienen una manera de acceder directamente a estos diferentes medios. Entonces nos dice que los paquetes que veíamos en la capa de red no tienen una manera de acceder directamente a estos medios. Entonces, para ello, dice, la función de la capa de enlace de datos de OSI es preparar los paquetes de la capa de red para ser transmitidos y controlar el acceso a los medios físicos. Entonces vamos a ver más adelante que esta capa de enlace de datos tiene dos contrapartes. Obviamente que todo lo que teníamos hasta arriba, en lo que hemos venido mencionando, trata con software, o sea, es software de redes. Sin embargo, aquí llegamos a un punto en donde esa arquitectura que está hecha en software llega al punto en el que se topa con que tiene que utilizar medio físico, en este caso alambres, fibra, etcétera,
y por tanto ya pasamos a una contraparte hardware. Tendríamos dos cosas, software y hardware de redes. En este caso nos vamos a centrar en que la capa de enlace es la que prepara el enlace o el acceso a ese medio físico, que es la capa que vimos en el capítulo pasado, toda la parte del cableado estructurado que hay en los diferentes data centers de todas las diferentes compañías, empresas, universidades, instituciones, etcétera. Y entonces es lo que tenemos de momento. Dice, este capítulo presenta las funciones generales de la capa de enlace de datos y de los protocolos asociados con ella. Objetivos del aprendizaje. Al completar este capítulo usted podrá explicar el papel de los protocolos de capa de enlace de datos en la transmisión de datos, describir cómo la capa de enlace de datos prepara los datos para transmitirlos sobre los medios de red, describir los diferentes tipos de métodos de control de acceso a los medios, identificar las varias topologías comunes de red lógica y describir cómo la topología lógica determina el método de control de acceso a los medios para esa red. Explicar el propósito de encapsular paquetes en tramas para facilitar el acceso a los medios, describir la estructura de tramas de la capa 2 e identificar campos genéricos. Explicar el papel de los campos claves de encabezado de trama y trailer, lo que incluye direccionamiento, calidad de servicio, tipo de protocolo y secuencia de verificación de trama. Bueno, todo esto es lo que vamos a abordar en esta unidad. Es un poco extensa, pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Adicionalmente, como hemos venido hablando, yo les he explicado en el transcurso que esta clase es una clase que tiene un peso significativo, porque esto es como el español para el idioma. Si no sabemos español, igual, ¿verdad? Leer, escribir, no podemos hacer todas las demás tareas que se completan en diferentes otros campos, por ejemplo en ingeniería, en ciencias, en matemáticas, en lo demás. El español es fundamental. Igual la red de computadora es utilizada por todas las demás materias o todos los demás trabajos que se realicen, sin importar lo que sea, telecomunicaciones, computación, telemática, electrónica, lo que sea, todo el mundo tiene que saber redes de computadoras. Entonces esa es la significancia. Entonces el propósito de esta clase, como yo les mencionaba, es adquirir conocimientos de perfiles por competencia. No nos interesa a nosotros solo llevar una clase por llevarla. En la unidad 2 les explicamos lo que es la parte del cableado estructurado, que como yo les mencioné, si ustedes se dedicaran, como me dedico yo, pues a ser consultor independiente y sabe cableado estructurado, usted puede ir a hacerle a un cliente la red, el cableado de redes, certificarla, y usted ya comienza a obtener ingresos de todo lo que está invirtiendo en estas carreras, si acaso así lo desear. Igual en esta siguiente unidad pues vamos a ver la parte de la capa de enlace de datos, y tenemos que especializarnos en el manejo de lo que son los switches. El switch es un dispositivo de capa 2, capa de enlace de datos. Entonces vamos a aprender a configurar un switch Cisco, ¿verdad? Todas las prácticas están ahí, configurar la parte de las configuraciones previas, configuraciones específicas por puerto, la parte de la VLAN, etcétera. Todo eso se tiene que aprender en este capítulo. Yo se los mencioné en la primera sesión de clases introductorias, cuando les comencé a explicar todo de qué se trataba la asignatura. Entonces, como los perfiles tienen que ser por competencia, obviamente ustedes tienen que ganar un conocimiento que les sirva, no es llevar una clase por llevarla. No nos sirve que ustedes estén llegando a la universidad por llegar, o que quieran salir graduados sin hacer absolutamente nada, sin levantar un dedo y solo por asistencia querer pasar. ¿No? En esta asignatura tienen que ustedes ganar su nota para poder aprobarla. Eso es igual que en todos los demás lugares. No sé pues en otras clases cómo será, pero esta clase así es. Entonces, entrando en materia, aquí tenemos el diagrama, ¿verdad?, de las 7 capas del modelo óseo. La parte física, como decíamos, ya la abordamos ya desde la perspectiva de perfil por competencia, la parte del cableado estructurado, que es lo que nos interesa manejar de esa unidad. Quedó pendiente la parte de la práctica de laboratorio por el problema que ya mencionaba. Entonces, decíamos que entre capa y capa tenemos una interfaz que le va preparando diferentes mecanismos para que diferentes primitivas, nos decía el libro, para que la de arriba pueda acceder a los servicios de la capa de abajo. Entonces la capa de enlace va a utilizar el medio físico, en este caso los alambres de cobre, fibra óptica,
etcétera, etcétera, inalámbrico si fuera red de Wi-Fi, por ejemplo, etcétera. Va a utilizar y él va a preparar todos los paquetes que vienen desde la parte de arriba hasta que lleguen a esta capa de enlace de datos. Esto se los prepara para que puedan atravesar el medio físico sin ningún problema. Dice capa de enlace de datos prepara datos de red para la red física. Entonces tenemos capa de enlace de datos, acceso al medio. Capa de enlace de datos, soporte y conexión a servicios de la capa superior. La capa de enlace de datos proporciona un medio para intercambiar datos a través de medios locales comunes. La capa de enlace de datos realiza dos servicios básicos. Permite a las capas superiores acceder a los medios usando técnicas como tramas. Controla cómo los datos se ubican en los medios y son recibidos de los medios usando técnicas como el control de acceso a los medios y detección de errores. Entonces, si ustedes ven, en la parte física no hablamos nada acerca de detección de errores ni de nada, ¿verdad? Solo era un conjunto de bits que iban pasando, ¿verdad? Que prácticamente ya en la realidad pues sería corrientes y voltajes que van atravesando esos alambres, ¿verdad? Esos alambres o medios físicos, ya sean, en el caso de la fibra, pues ya son variaciones en el haz de luz que van atravesando, ¿verdad? El medio. Como con cada una de las capas OSI existen términos específicos para esta capa. Entonces trama dice que es el Protocol Data Unit, unidad de datos del protocolo que utiliza la capa de enlaces de datos. Dice nodo, la anotación de la capa 2 para dispositivos de red conectados a un medio común, él le llama nodo. Entonces en el caso de la capa 2, un nodo puede ser una computadora, puede ser un switch, puede ser un router, etcétera. Todo dispositivo que tiene conexión, ¿verdad?, a un medio, puede ser un cable, digamos una computadora que tiene un puerto de red donde conectamos un cable de red, un nodo. Los medios o medios físicos, dice, son los medios físicos para la transferencia de información entre dos nodos. Digamos el alambre, quiero conectar dos laptops entre sí, conecto un alambre entre los puertos de red y entonces ya tenemos los dos nodos y el medio físico. Red física, dos o más nodos conectados a un medio común. Entonces la red ya la constituye la agrupación de los nodos más su medio físico. La capa de enlace de datos es responsable del intercambio de tramas entre nodos a través de los medios de una red física. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, dice, es importante comprender el significado de las palabras medio y medios en el contexto de este capítulo. Aquí estas palabras se refieren al material que realmente transporta las señales que representan los datos transmitidos. Los medios son el cable de cobre, la fibra óptica física o el entorno a través de lo cual la señal viaja. En este capítulo, medios no se refiere a programación de contenidos tal como audio, animación, televisión y video, como se utiliza al referirse a contenidos digitales y multimedia. Una red física es diferente de una red lógica. Las redes lógicas se definen en la capa de red mediante la configuración del esquema de direccionamiento jerárquico. Las redes físicas representan la interconexión de dispositivos de medios comunes, algunas veces una red física también llamada segmento de red. Entonces esta parte es interesante porque, por ejemplo, en un switch yo puedo tener la parte de la red física y la red lógica. Digamos en un switch que vamos a estudiar, sabemos que es una cajita que tiene un sinnúmero de puertos de redes en la que yo puedo conectarle a cada puerto un cable que va a dar a una computadora o a un dispositivo nodo, como decíamos en los términos de la jerga que utilizamos para esta capa. Sin embargo, a esas computadoras físicamente igual yo les puedo meter programaciones a nivel del sistema operativo y darle una interfaz que no coincida con la que es meramente física, sino hacerlo lógicamente. Entonces ahí podremos ver prácticamente lo que nos explica de la jerarquía de la parte de red física y red lógica. Aquí tenemos ya un poquito más ampliada. Aquí tenemos, por ejemplo, el concepto de red que nos mencionaba ahí, una red física. Una computadora que va conectada a través de un cable a un router conectado con un cable a otro router, y de ese router va a una laptop conectada con un cable, pero también tiene otra laptop conectada inalámbrica a un router. Entonces ahí tenemos cuatro
medio físico, aquí es inalámbrico, aquí tenemos 1, 2, 3 cableados, ¿verdad? Y los diferentes dispositivos interconectados entre ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos el medio que utilizaríamos aquí, por ejemplo, una conexión satelital. Dice, son las formas físicas utilizadas para transportar señales de datos. El nodo, dice, es un dispositivo en una red que tenemos tres: un teléfono IP, un asistente digital, ¿verdad? Digamos como el que utilizamos, mencionábamos en clase, los que andan recolectando pedidos, digamos, de la Coca-Cola, la Pepsi, o que hacen entregas en pulperías distribuidoras, ¿verdad? Que andan con su computadora de bolsillo, andan levantando sus pedidos. Y tenemos después una computadora de escritorio. Aquí tenemos el PDU, que es la unidad de datos de protocolo o de paquete que utiliza en la capa de enlace de datos. Se denomina trama o frame, ¿verdad? En inglés, una trama. Entonces aquí digamos trama, y en la de red se llama paquete, ¿verdad? Que son las que tenemos en la física. Decíamos que eran bits, ceros y unos. Entonces cada una de estas capas tiene un PDU específico. Entonces decíamos, en la física son los bits, ceros y unos. En la de enlace se llama trama y en la de red se llama paquete. Entonces es lo que tenemos hasta el momento. Acceso al medio de la capa superior. Como hemos mencionado, un modelo de red permite que cada capa funcione con mínimo interés por los papeles de las otras capas. La capa de enlace de datos releva a las capas superiores de la responsabilidad de colocar datos en la red y de recibir datos de la red. Esta capa proporciona servicio para soportar los procesos de comunicación para cada medio por el cual se transmite. Bueno, esto lo explicábamos en la primera sesión introductoria. Decimos que las capas de arriba o superiores no tienen por qué saber cómo realiza su trabajo la capa de abajo. Ellos solo saben que le van a enviar, digamos la de red, le va a enviar un paquete, y ella no sabe cómo es la capa de abajo, la de enlace, va a utilizar el medio para que ese paquete viaje hasta el otro extremo. Y decíamos que para ello, para la capa de red, su idea es que está comunicándose de red a red con el otro extremo. No sabe que va a bajar hacia abajo a una capa de enlace, y después de la capa de enlace a una capa física. Esa capa física va a subir al otro lado a la capa física del otro lado, y la física del otro lado a la de enlace, hasta llegar a la de red. Eso es transparente para la capa, y ella solo piensa pues que está comunicando directamente con el otro extremo. En cualquier intercambio de paquetes de capa de red puede haber muchas transiciones de medios y capa de enlace de datos. En cada salto a lo largo de la ruta, un dispositivo intermediario, generalmente un router, acepta las tramas de un medio, desencapsula la trama y luego envía el paquete a una nueva trama apropiada para los medios de tal segmento de la red física. Lo miramos acá en este caso. Teníamos una parte física y una parte de un medio inalámbrico. Entonces eso le va a tocar a un dispositivo que tiene capacidades de enlace de datos para ir sacándola del tipo en el que viene y encapsulándola en otro tipo, digamos. No es lo mismo comunicarse a través de una capa de cobre cableada que pasarla a esta capa de enlace que tiene que ver con una red inalámbrica, porque el tipo de comunicación y los requerimientos, por ejemplo, aquí tenemos una antena. Aquí obviamente que entre estos dispositivos va a haber un puerto de red. No es el mismo requerimiento ni físico, tanto en hardware como en software o protocolo que utilice para poder transmitir y recibir esos datos, ¿verdad? En el caso de las redes inalámbricas y redes cableadas que estamos utilizando, va a transmitir energía, en este caso bits, corrientes y voltaje. Entonces la forma en que se transmite en un cable y en forma inalámbrica no va a ser lo mismo, es lo que nos va diciendo. Entonces no sabemos nosotros, nuestra red, al comunicar, por qué cantidades de saltos de diferentes tecnologías va a ir dando. Entonces eso es parte de lo que le interesa a esta capa, ayudarnos a resolver todos los problemas que tienen que ver con ese intercambio, ¿verdad?, de comunicación entre diferentes medios. Dice, imagina una conversación de datos entre dos hosts distantes, como una PC en París con un servidor de internet en Japón. Aunque los dos hosts pueden comunicarse con sus protocolos de capa de red par, por ejemplo IP, es probable que numerosos protocolos de capa de enlace de datos se estén usando para transportar paquetes IP a través de varios tipos de LAN y WAN. Este intercambio de paquetes entre dos hosts requiere una diversidad de protocolos que deben existir en la capa de enlace de datos.
Cada transición a un router puede requerir un protocolo de capa de enlace de datos diferente para el transporte a un medio nuevo. Observe en la figura que cada enlace entre dispositivos utiliza un medio diferente. Vamos a ver si hay aquí está una figura. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí es una comunicación. Aquí viene la trama desde la laptop, ¿verdad? Va inalámbrica a su router, de su router va cableado, digamos, hasta el plato o la antena satelital que lo va a transportar hasta el satélite de forma inalámbrica, y de forma inalámbrica va a bajar, luego cableado va a llegar hasta el router y el router lo va a llevar cableado hasta la PC. Entonces, en cada salto a lo largo de la ruta, un dispositivo intermediario acepta tramas de un medio, las desencapsula y luego envía los paquetes a una nueva trama. Los encabezados de cada trama se formatean para el medio específico que cruzará. Los protocolos de la capa de enlace de datos regulan cómo se da formato a una trama para utilizarla en diferentes medios. Es posible que distintos protocolos se encuentren en uso para diferentes medios. Entonces, es lo que tenemos. Miren lo que nos explica acá en esta imagen. Tenemos que dice que van a haber protocolos diferentes. Entonces, la capa de enlace de datos va a tener protocolos, y por cada uno de los medios puede haber no solo uno, sino pueden haber varios protocolos de los que podamos elegir a la hora de comunicarse. También le va a tocar a la capa de enlace, cuando quiera comunicar entre los dos destinos, establecer qué protocolo va a utilizar para si hubieran una elección de varias, ¿verdad? Ellos van a decidir, ponerse de acuerdo cuál es el que van a utilizar para intercambiar, o va a regular el mecanismo para que, aunque lo envíen un medio, el del otro extremo no elige el equivocado, pueda desencapsular el dato correctamente, que es lo que nos interesa. Bueno, esto ya lo mencionábamos. Observen la figura, es muy diferente. Entre la PC y el router puede haber un enlace Ethernet. Bueno, ahí eso ya lo explicamos. La capa de enlace de datos aísla de manera efectiva los procesos de comunicación en las capas superiores de la transición de medios que pueden producirse de extremo a extremo. Entonces, esto lo mencionábamos también adelante, que las capas de arriba no tienen por qué saber cómo está haciendo su trabajo la capa inferior. Un paquete se recibe de un protocolo de capa superior y se dirige a en este caso IPv4 o IPv6, que no necesita saber qué medio de comunicación utilizará. Es completamente transparente, no tienes que saber los detalles, que si va a ir por fibra, que si va a ir por radio, que si va a ir por satélite, eso no le interesa. Sin la capa de enlace de datos, un protocolo de capa de red tal como IP tendría que tomar medidas para conectarse con todos los tipos de medios que pudieran existir a lo largo de la ruta de envío. Más aún, IP debería adaptarse cada vez que se desarrolle una nueva tecnología de red o medio. Este proceso dificultaría la innovación y desarrollo de protocolos y medios de red. Este es un motivo clave para usar un método en capa en interconexión de redes, que es lo que mencionábamos en el comienzo. Dice el 7.1o, capa de enlace de datos, control de la transferencia a través de medios locales. Los protocolos de la capa 2 especifican la encapsulación de un paquete en una trama y las técnicas para colocar y sacar el paquete encapsulado de cada medio. La técnica utilizada para colocar y sacar la trama de los medios se llama método de control de acceso al medio. Para que los datos se transfieran a lo largo de una cantidad de medios diferentes, puede que se requieran diferentes métodos de control de acceso al medio durante el curso de una única comunicación. Cada entorno de red que los paquetes encuentran cuando viajan desde un host local hasta un host remoto puede tener características diferentes. Por ejemplo, un entorno de red puede componerse de muchos hosts disputando el acceso a un medio de red de forma ad hoc. Otro entorno puede componerse de una conexión directa entre solo dos dispositivos, sobre los cuales fluyen los datos de manera secuencial como bits de manera ordenada. Los métodos de control de acceso al medio descritos en los protocolos de capa de enlace de datos definen los procesos por los cuales los dispositivos de red pueden acceder a los medios de red y transmitir marcos en diferentes entornos de red. Un nodo, que es un dispositivo
dispositivo final utiliza un adaptador para hacer la conexión a la red. Por ejemplo, para conectarse a una LAN, el dispositivo usaría la interfaz de red NIC para conectarse a los medios LAN. El adaptador administra la trama y el control de acceso al medio. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Los dispositivos intermediarios, tales como un router, donde los tipos de medios pueden cambiar para cada red conectada, se utilizan diferentes interfaces físicas en el router para encapsular el paquete en la trama apropiada, y se utiliza un método de control de acceso a los medios adecuado para acceder a cada enlace. El router de la figura tiene una interfaz Ethernet para conectarse a la LAN y una interfaz serial para conectarse a la WAN. Bueno, aquí nos dice que para cada diferente tipo de medio, el dispositivo físicamente tiene que tener la interfaz que le corresponda. Entonces tenemos, por ejemplo, este router de acá tiene para conectarse con el switch de abajo un puerto de red normal de cobre, y tiene, por ejemplo, para conectarse con otro router de LAN, de WAN, perdón, con otro puerto de WAN tiene su puerto que corresponde al puerto serial. Eso lo tendríamos que ver en la parte física del dispositivo. Obviamente que voy a tener que subirle fotos o imágenes del router con todas sus interfaces, porque del router y del switch que corresponda. De hecho, me imagino que ustedes ya han visto los diferentes switches que tienen puertos MGBIC, ¿verdad? Que son de fibra óptica. Cuando tiene puertos de fibra, tiene puertos de cobre, tiene puertos de consola para la parte de WAN, etcétera. Diferentes tipos de seriales y demás. Entonces, no estamos teniendo pues acceso a laboratorios para poder nosotros desarrollar nuestras clases de laboratorio y poder ver eso físicamente como correspondería a una clase normal, pero igual vamos a tratar de acoplarnos y ir tratando de resolver cada uno de los detalles que van surgiendo. Ok. En la parte 1.3 dice capa de enlace de datos, creación de una trama. Bueno, esto de 7 realmente porque es que en el material de Cisco ellos vienen al contrario de nosotros, ¿verdad? Ellos vienen de arriba hacia abajo, tienen una unidad introductoria, después vienen vienen avanzando pues al revés, y la capa de enlace ya queda como el séptimo lugar, ¿verdad? Siendo la 8 pues la capa de física. Nosotros en el material, pues en el programa de la asignatura nos hacen que vayamos de abajo hacia arriba. Entonces las redes se pueden estudiar diferentes. Ellos lo estudian pensando pues en estudiantes que son de nivel básico, que nunca han tenido estudios de ningún tipo, digamos estudiantes que están en la secundaria o algo. Entonces ellos comienzan de la capa de aplicación para enseñarle todas las aplicaciones que hay en la página web y todo lo demás, y posteriormente van bajando de la aplicación a la capa de transporte, capa de red, y así en general van bajando. Entonces por eso es que está en el material del Cisco corresponde a la capa, a la unidad 7, pero igual nosotros al revés, vamos desde la introductoria, la capa física y luego la capa de enlace de datos. Estamos hablando que para nosotros es todo esto está contenido en la unidad 1, que se llama comunicación de datos, y con esta segunda capa, comunicación de datos, en el programa de ustedes corresponde a capa física y capa de enlace de datos. Entonces con esta terminaríamos la primera unidad y nos concentraríamos en la segunda del programa, que es la parte de redes de computadora, que ya nos incluye las capas de redes, capas de transporte y la capa de aplicación, y la siguiente unidad que es la parte de seguridad. Entonces, continuando, dice: la descripción de una trama es un elemento clave de cada protocolo de capa de enlace de datos. Los protocolos de capa de enlace de datos
requieren información de control para permitir que los protocolos funcionen. La información de control puede indicar qué nodos están en comunicación con otros, cuándo comienza y cuándo termina la comunicación entre nodos individuales, qué errores se producen mientras los nodos se comunican, qué nodos se comunicarán luego. La capa de enlace de datos prepara un paquete para transportar a través de los medios locales, encapsulándolo con un encabezado y un trailer para crear una trama. Eso lo vamos a ver acá en el dibujo. A diferencia de otros PDU que han sido analizados en este curso, la trama de la capa de enlace de datos incluye datos, el paquete desde la capa de red. Encabezado, contiene la información del control como direccionamiento y está ubicado al comienzo del PDU. Trailer, contiene información de control agregada al final del PDU. Estos elementos de trama se analizarán detalladamente más adelante en el capítulo. Entonces aquí tenemos, dice que son las tres partes que tenemos: el encabezado, la parte del paquete que viene de la capa de red que está arriba, ¿verdad? Y después tenemos el trailer o información que tiene que ver acerca de chequeo y comprobaciones de errores para que pueda al otro lado verificar que realmente llegó la información correctamente o pedir que se vuelva a enviar una retransmisión que le conocemos, ¿verdad? Esa trama pasaría a la capa física. Formateo de datos para la transmisión. Cuando los datos viajan por los medios se convierten en un stream o en un flujo de bits o en 1 y 0. Si un nodo está recibiendo stream de bit largo, ¿cómo determina dónde comienza y termina la trama o qué bits representan una dirección? El tramado rompe el stream en agrupaciones descifrables. Con la información de control insertada en el encabezado y trailer como valores en campos diferentes. Este formato brinda a las señales físicas una estructura que puede ser recibida por los nodos y decodificada en paquetes en el destino. Los dos tipos de campos típicos incluyen campo indicador de comienzo y detención o de fin, ¿verdad? Límite de comienzo y finalización de la trama. Nombrar o direccionar campos. Campo tipo, el tipo de PDU contenido en la trama. Calidad, campos de control. Campos de datos, carga de tramas, o sea, paquetes de capa de red. Campo en el extremo final de la trama desde el trailer. Estos campos se utilizan, ¿verdad? Que vamos ya viendo detalles. Se utilizan para la detección de errores y marcan el final de la trama. No todos los protocolos incluyen todos estos campos. Los estándares para un protocolo de enlace de datos definen el formato real de la trama. Los ejemplos de formatos de trama se analizarán al final de este capítulo. Si esto, en el caso de los diferentes protocolos, tanto la parte lógica como la parte física, como yo les mencionaba en su momento, ya esta capa se va a distribuir en dos partes: la parte física como la parte lógica. Entonces vamos a tener protocolos de la parte física y protocolos de la parte lógica, y vamos a dividirlo para que ustedes puedan estudiarlo y hacer una exposición de lo que van entendiendo de cada uno de esos, y eso va a ser otro acumulativo más de la clase previo a que lleguemos a la parte del examen, ¿verdad? A la parte del examen. Entonces nosotros tenemos encabezado, paquetes de datos y trailer. Entonces aquí ya lo podemos ver más detallado. En el encabezado, ¿verdad? Tenemos, dice, inicio de trama, direccionamiento, el tipo, el control de calidad. Eso es lo que llevaría en la parte de encabezado. Luego tenemos los datos que vienen de la capa superior, que es la capa de red. Y en el trailer pues lo tenemos detección de errores y la parte de detener trama. Entonces aquí a la parte de abajo nos la dan ya explicadita, ¿verdad? Con los diferentes bits que contendría, digamos, algún tipo de protocolo. De hecho esto no está aplicado, ¿verdad? A ningún ejemplo
real que exista de los protocolos que usamos en el día a día en las redes, pero es para darnos la idea de cómo es el funcionamiento, ¿verdad?, de esto. Ok, aquí vamos a pasar a la siguiente parte que dice 714, capa de enlace de datos, y tenemos, dice, conexión de servicios de capa superior a los medios. La capa de enlace de datos existe como una capa de conexión entre los procesos de software de las capas por encima de ella y la capa física debajo de ella. Como tal, prepara los paquetes de capa de red para la transmisión a través de alguna forma de medio, ya sea cobre, fibra o entorno o medios inalámbricos. En muchos casos, la capa de enlace de datos está incorporada en una entidad física, como tarjeta de interfaz de red NIC de Ethernet, que se inserta dentro del boot del sistema de una computadora y hace la conexión entre los procesos de software que se ejecutan en la computadora y los medios físicos. Sin embargo, la NIC no es solamente una entidad física. El software asociado con la NIC permite que la NIC realice sus funciones de intermediaria, preparando los datos para la transmisión y codificando los datos como señales que deben enviarse sobre los medios asociados. Entonces, bueno, lo que nos quiere decir, dice, aquí por ejemplo nos dan una tarjeta de red de la computadora, el puerto de red, ¿verdad? La parte física que tenemos, que corresponde aquí a la capa física. Aquí entraría el alambre, ¿verdad?, que es el medio físico que mencionábamos, pero tiene dos contrapartes, ¿verdad? La parte de implementación en hardware, que tendría una parte que está meramente física en el medio donde colocamos el alambre, acá corresponde a la parte física, el medio, en este caso el cable RJ45, y tiene otra contraparte hardware que sería un chip lógico y demás que tiene la tarjeta, una controladora lógica que va ahí, que correspondería aparte del protocolo de enlace de datos que va aquí. Sin embargo, si ustedes ven para arriba, como yo ya les mencioné anteriormente, todo lo demás ya corresponde a una parte de implementación en software, protocolos de capas de redes que van para arriba, que van a nivel de software. En este caso sería la controladora que instalamos en el sistema operativo Windows, Linux, Mac, el que sea, que hace que esa tarjeta pueda entender los diferentes protocolos de redes con los que se va a comunicar esta tarjeta con los diferentes otros equipos de redes a los que ya se conecta un router o un switch, lo que sea. Entonces la gráfica que tenemos aquí es bien explicativa, pues nos dice que la capa de enlace de datos la vamos a dividir en dos partes. La capa inferior, que es la capa hardware, que se le llama subcapa MAC, Medium Access Control, control de acceso al medio. Y la capa superior, que se le llama subcapa lógica o LLC, control de enlace lógico de la capa. Entonces aquí tenemos la subcapa, que es lo que explicábamos. Para sostener una gran variedad de funciones de red, la capa de enlace de datos a menudo se divide en dos subcapas, una subcapa superior y una subcapa inferior. La subcapa superior define los procesos software que proveen servicios a los protocolos de capa de red. La subcapa inferior define los procesos de acceso a los medios realizados por el hardware. Separar la capa de enlace de datos en subcapas permite a un tipo de trama definida por la capa superior acceder a diferentes tipos de medios definidos por la capa inferior. Tal es el caso en muchas tecnologías LAN, incluida Ethernet. Las dos subcapas comunes de LAN son control de enlace lógico, ¿verdad? LLC coloca información en la trama que identifica qué protocolo de capa de red está siendo utilizado por la trama. Esta información permite que varios protocolos de la capa 3, tales como IP e IPX, utilicen la misma interfaz de red de los mismos medios. Control de acceso al medio. El control de acceso al medio MAC proporciona a la capa de enlace de datos el direccionamiento y la delimitación de datos de acuerdo con los requisitos de señalización física del medio y al tipo de protocolo de capa de enlace de datos en uso. Entonces aquí lo podemos ver, ¿verdad? Continuando, tenemos arriba la capa de red, siempre las tres divisiones que tenemos de una trama de enlace de datos: encabezado, paquete y trailer. Un paquete se encuentra encapsulado en una capa
y tenemos después la capa de enlace de datos y la separamos en dos partecitas. El control de enlace lógico entrama el paquete de la capa de red, identifique el protocolo de la red. El control de acceso al medio direcciona la trama y marca el comienzo y el fin de la trama. Ya esta es la parte física que tiene que ver con 0 y 1. La trama se codifica en una señal en la capa física, ¿verdad? Va la transmisión sobre la capa física. Entonces ahí vamos comprendiendo un poquito pues de cómo va funcionando cada cosa, ¿verdad? A medida que vamos a avanzar. Capa de enlace de datos, vamos a ver la parte de los estándares. A diferencia de los protocolos de las capas superiores del conjunto TCP/IP, los protocolos de capa de enlace de datos generalmente no están definidos por solicitudes de comentario RFC. Esto lo expliqué también en la clase porque me preguntaron, me consultaron cómo es que se definían tantos protocolos y demás cosas, ¿verdad? De redes cuando estuvimos en la unidad 1. Entonces ya les expliqué que hay un organismo que se llama IETF, ¿verdad? Fuerza de Trabajo de Ingeniería del Internet, que es la que se encarga de crear. Nace primero alguien que encuentra que hay una necesidad que no está cubierta por los protocolos, genera un borrador y después crean un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo modifica y va creando ese borrador hasta que llega a ser un estándar. Entonces esa es la jerarquía que siguen casi todos los protocolos del Internet, pero dice que en las capas de enlace de datos, como yo les mencioné, la guerra que hay entre los fabricantes y la parte que del problema que hubo en el modelo OSI, que no funcionó, ¿verdad? Por las ambiciones de las grandes industrias. Entonces pasa lo mismo, que como son fabricantes la mayoría que están ahí, entonces ellos van a tener mayor peso. A pesar de que el grupo de trabajo de ingeniería de Internet mantiene los protocolos y servicios funcionales para la suite de protocolos TCP/IP en las capas superiores, la IETF no define las funciones ni la operación de esa capa de acceso a la red del modelo. La capa de acceso de red TCP/IP es el equivalente de las capas de enlace de OSI y la física. Estas dos capas se verán en capítulos separados, bueno, hemos hablado de eso. Los protocolos y servicios funcionales en la capa de enlace de datos son descritos por organizaciones de ingeniería como IEEE, ANSI y ITU, y las compañías en comunicaciones. ¿Qué es lo que decía? Las industrias o las reguladoras de los países son las que se encargan de definir en este caso lo que tenga que ver con hardware. Si ya es asunto de software, si ya lo controla la IETF, pero cuando ya tiene que ver fabricación y cosas que ya es algo que va a existir físico, pues son fabricantes, son organizaciones comerciales y a veces lucrativas las que tienen el poder para controlar eso, como las decisiones que se toman en cuanto a cómo se va a hacer y qué se debe estandarizar. Las organizaciones de ingeniería establecen estándares y protocolos públicos y abiertos. Las compañías de comunicaciones pueden establecer y utilizar protocolos propios para aprovechar los nuevos avances en tecnología u oportunidades de mercado. Los servicios y especificaciones de la capa de enlace de datos se definen mediante varios estándares basados en una variedad de tecnología y medios a los cuales se aplican los protocolos. Algunos de estos estándares integran los servicios de la capa 2 y la capa 1. Las organizaciones de ingeniería que definen estándares y protocolos abiertos se aplican a la... Bueno, aquí tenemos la ISO, la IEEE, la ANSI y la ITU. Entonces la mayoría son reguladoras y el único pues que está ahí que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. A diferencia de los protocolos de capas superiores que están implementados principalmente en el software como el sistema operativo del host o aplicaciones específicas, los procesos de la capa de enlace de datos se producen tanto en el software como en el hardware. Los protocolos en esta capa se implementan dentro de la electrónica de los adaptadores de red como los que el dispositivo se conecta a la red física. Por ejemplo, un dispositivo que implementa la capa de enlace de datos en una computadora sería la tarjeta de interfaz de red NIC. En una computadora portátil se utiliza comúnmente un adaptador PCM-CIA inalámbrico. Bueno, esos eran viejos. Ahora obviamente que tenemos el chip del Wi-Fi integrado, pero anteriormente había una tarjeta PCM-CIA que se utilizaba. Ahora ya eso ya desaparecieron prácticamente. Cada uno de estos adaptadores es el hardware que cumple con los estándares y protocolos de capa 2. Entonces aquí ya lo tenemos separado, ¿verdad? Los diferentes estándares y quién lo hizo. Por ejemplo, ANSI hizo el 3T9.5 y el ADCCP, Protocolo de Control de Comunicaciones Avanzadas de Datos. La ITU generó el Q922, que es el estándar de frame relay,
El Q921, que es el estándar del enlace de datos ISDN. Este protocolo pues lo vemos en telefonía, en redes telefónicas. Para los que no han llevado todavía, pues la parte de los E1 y los T1 que se utilizan este protocolo. Y obviamente cuando hay problemas de conexión con Claro, Movistar de la parte de E1 y T1, entonces se tiene que estudiar todo lo que es la traza de la llamada en este estándar Q921. HDLC, control de enlace de datos de alto nivel, que es uno de los más utilizados. La parte de la IEEE tenemos el 802.2, que es LLC, control lógico de la capa, y el 802.3, que es Ethernet, que prácticamente en este es el que nos concentramos mayormente en las redes comunes que encontramos. 802.3 Ethernet, que es el que ocupamos, el cableado estructurado común que tenemos en todas las empresas. 802.5, que fue creado por la IBM inicialmente, es Token Ring, es una arquitectura de redes parecida a Ethernet, pero con un cable coaxial, ¿verdad? Que murió también, ya quedó desaparecido. Y el 802.11, que en la clase ustedes me decían que no sabían qué era eso, y yo les dije sí lo sabe, lo que pasa es que no sabe cómo se llama. Así es la parte de la Wi-Fi, las redes inalámbricas LAN. Entonces aquí tenemos a la última, que se llama Wi-Fi 6, ¿verdad? Y ellos comenzaron pues por ir sacando un montón. Ahorita en la última versión ya decidieron cambiarle a una versión numérica, en vez de decir 802.11a, que fue Wi-Fi 1, después B, Wi-Fi 2, después N, Wi-Fi 3, G, Wi-Fi 4, y después AC, Wi-Fi 5, y el que va a salir ahorita, que se llama Wi-Fi 6, que ya salió. De hecho están comenzando a salir ya los equipos que soportan Wi-Fi 6, entre ellos los celulares. Y la parte ISO, que tiene HDLS, control de enlace de datos de alto nivel. Entonces algunos han escogido el mismo, por ejemplo esta de acá, HDLS de la ISO, y la ITU también lo tienen incorporada como común. Entonces ya estamos viendo aquí, voy a dar las generalidades, tratar de terminar en esta sesión todas las generalidades. Como estamos viendo ahorita, tenemos los protocolos de las partes que tenemos acá, ¿verdad? Los protocolos LLC, y ahora vamos a ver técnicas de control de acceso al medio, ¿verdad? Que es otro de los temas que tenemos que nosotros estudiar. Y tenemos la regulación de la colocación de tramas de datos en los medios, conocida como control de acceso al medio. Entre las diferentes implementaciones de los protocolos de la capa de enlace de datos hay diferentes métodos de control de acceso a los medios. Estas técnicas de control de acceso al medio definen si los nodos comparten los medios y de qué manera lo hacen. El control de acceso al medio es equivalente a las reglas de tráfico que regulan la entrada de vehículos a una autopista. La ausencia de un control de acceso al medio sería el equivalente a vehículos ignorando el resto del tráfico, ingresando al camino sin tener en cuenta los otros vehículos. Sin embargo, no todos los caminos y entradas son iguales. El tráfico puede ingresar a un camino confluyente esperando su turno en una señal de parada o respetando el semáforo. Un conductor sigue un conjunto de reglas diferentes para cada tipo de entrada. De la misma manera, hay diferentes formas de regular la colocación de tramas en los medios. Los protocolos en la capa de enlace de datos definen las reglas de acceso a los diferentes medios. Algunos métodos de control de acceso al medio utilizan procesos altamente controlados para asegurar que las tramas se coloquen con seguridad en los medios. Estos métodos se definen mediante protocolos sofisticados que requieren mecanismos que introducen sobrecarga a la red. El método de control de acceso al medio utilizado depende de compartir medios, sí, y cómo los nodos comparten los medios. Topología, cómo la conexión entre los nodos se muestra a la capa de enlace de datos. Entonces, por ejemplo, aquí hay una que dice que está el ejemplo en el gráfico que tenemos sin control. Dice, si no se realiza ningún control se producirán muchas colisiones. Las colisiones producen tramas corruptas que deben volver a enviarse, o sea, retransmisiones que le llamamos. Entonces, por ejemplo, aquí esta computadora y esta computadora convergen en este punto, en este nodo. En ese nodo, si las tres van a transmitir al mismo tiempo, en el mismo instante de tiempo,
van a chocar. Entonces esa colisión va a corromper el mensaje y entonces va a requerir que se vuelva a transmitir. Ahora, la siguiente mecanismo que tenemos dice por turno. Los métodos que cumplen con un alto grado de control impiden las colisiones, pero el proceso tiene mucha sobrecarga. Entonces por turno, cada uno dice tiene un número, 1, 2, 3 y cada uno tiene un turno que va respetando, diciendo hay un token, decimos, en este caso aquí el token es una numeración 1, 2 y 3. El token va pasando de máquina en máquina y eso le va diciendo quién va primero, quién va después. Entonces, cuando este terminó, ese token se lo va trasladando al que sigue y el que sigue va hasta que le llegue el token, él va a poder transmitir. Entonces hay un mecanismo que permite que eso pase. Entonces los protocolos, como les digo, en sí, cómo funcionan, los vamos a mandar. Hay diferentes, hay unos se llama aloja puro, aloja ranurado, hay diferentes tipos de protocolos para compartir el medio y eso vamos a enviarlos a investigarlo a ustedes y ustedes van a venir a hacer una exposición y cualquiera de las dudas yo las voy a complementar diciéndoles si está comprendido adecuadamente. Si no se comprendió adecuadamente yo se los voy a aclarar en la sesión que tengamos de cada uno. Los métodos que cumplen con un bajo nivel de control tienen pocas sobrecargas, pero hay colisiones con mayor frecuencia. Control de acceso al medio para medios compartidos. Algunas topologías de red comparten un medio común con varios nodos. En cualquier momento puede haber una cantidad de dispositivos que intentan enviar y recibir datos utilizando los medios de red. Hay reglas que rigen cómo esos dispositivos comparten los medios. Hay dos métodos básicos de control de acceso al medio por medios compartidos. Controlado, cada nodo tiene su propio tiempo para utilizar el medio, basada en la contención. Todos los nodos compiten por el uso del medio. Haga clic en la ficha de la figura para ver la diferencia en los métodos. Bueno, eso es lo que estábamos hablando arriba, pero no lo vamos a... Vamos a ver, entonces aquí hay varios CSMA, después tenemos CSMA con detección de colisiones, tenemos CSMA con prevención de colisiones, y hay más. Entonces eso lo vamos a mandar a que investiguen, ¿verdad?, cómo funciona a detalle. Tal vez yo les pueda proporcionar algún documento ahí para que ustedes nada más lo estudien y puedan enviarme el video hecho de su exposición correspondiente. Dice, necesitamos reglas para saber cómo compartir los medios. Aquí tenemos la trama, medios compartidos. Necesitamos reglas para saber cómo compartir medios, ¿verdad? Cada una de ellas dice control de acceso al medio para medios compartidos. Necesita reglas. Esas reglas que decíamos es lo que le conocemos como protocolo. El protocolo a través del cual vamos a establecer las reglas del juego. Tengo que enviar un paquete, pero no es mi turno, esperaré. No tengo nada para enviar, es mi turno para enviar, enviaré ahora. Entonces cada quien, en el caso cuando está el acceso controlado, ¿verdad?, entonces cada uno tiene una regla específica para operar. Entonces, por ejemplo, dice método acceso controlado, solo transmite una estación a la vez. Hay una regla ya específica en el protocolo. Los dispositivos que desean transmitir deben esperar su turno, no hay colisiones. Algunas redes deterministas utilizan el paso de token, que le decía yo, un token o un digamos una prenda, digamos, que le permite saber que él está habilitado en ese momento para transmitir. Y los ejemplos de protocolos que hacen eso es Token Ring y FDDI. Token Ring era el protocolo de IBM, que era como el de como las redes de área local comunes que tenemos ahorita, Ethernet, y FDDI, que son las redes de fibra óptica, ¿verdad?, que tenemos. Entonces aquí tenemos cómo sería el acceso por contención, dice, y nos da intento enviar cuando
cuando estoy listo, intento enviar cuando estoy listo, intento enviar cuando estoy listo. Entonces, acceso por contención. Las extensiones pueden transmitir en cualquier momento, existen colisiones, existen mecanismos para resolver las contenciones, y ese tipo tenemos CSMA/CD para red Ethernet. Entonces aquí va a enviar todo el tiempo, va a querer enviar, obviamente que se van a dar colisiones, pero se van a tratar de detectar. Entonces el primero sensa el canal, si no hay nadie transmitiendo, él transmite, y eso es CSMA con detección de portadora, carrier detection se llama, perdón, collision detection. Y después tenemos CSMA collision avoidance, o evitar colisiones, ¿verdad? Entonces aquí igual, además de censar, se hace un tiempo aleatorio en el que se va a generar para evitar si otro intenta también. Ya había visto en el medio de transmisión si estaba libre, pero igual otro pudo haber visto que estaba libre, y para evitar que haya una colisión, entonces él genera un tiempo aleatorio en el que dice, después de ese tiempo voy a transmitir. Entonces del tipo Ethernet y la parte inalámbrica utilizan este tipo, ¿verdad? Son los mecanismos que tenemos. Vamos a estudiar más a detalle, ¿verdad?, en su determinado momento. Después tenemos la parte para medios no compartidos. De momento, ok, vamos a terminar la sesión acá en este momento. En este momento vamos a llegar el día de hoy hasta acá, y vamos a continuar en la siguiente sesión viendo los demás detalles, que gracias a Dios que las demás son más gráficas, entonces las podemos ir explicando un poco más rápido. Obviamente que, como les mencioné, esta clase tiene bastante de teoría y la tenemos que manejar bien para luego que vayamos a la práctica ya no tengamos tanto problema. Ya en esta unidad vamos a comenzar a utilizar lo que es el Packet Tracer para hacer las simulaciones de las configuraciones de los routers y de los switches de Cisco. Entonces vamos a necesitar igual que tengan instalado y tengan una cuenta de Cisco para el Packet Tracer, está instalado el software y que podamos nosotros transmitir. Esta es toda la unidad que tenemos aquí de la capa de enlace de datos. Ya la tenemos lista, la tienen en la plataforma, y entonces solo sería pues que la vayamos estudiando, ¿verdad? La vemos estudiando. Entonces por el día de hoy vamos a quedar por ahí, y en la próxima sesión espero que puedan estar presentes a la sesión de videoconferencia, para no tener que estar yo grabando, sino que, bueno, sí va a estar grabado pues porque lo vamos a hacer en vivo, pero es mejor en vivo porque si ahí sí tienen alguna duda, alguna consulta, inmediatamente se puede abordar, y es el tiempo que está establecido que ustedes deben de cumplir para poder aprobar sus asignaturas. Si ustedes no cumplen las horas que están establecidas, no van a poder obtener el crédito que les manda la asignatura. Se tienen que llenar los créditos para poder, se les pueda otorgar a ustedes su título de graduado de ingeniero. Entonces tienen que cumplir con todos esos créditos, y esos créditos implican una cierta cantidad de horas presenciales o en línea, pero tienen que cumplirse con sus horas, ¿verdad?, de trabajo. Por favor, conéctense el próximo día a la plataforma que estamos utilizando, que es Jitsi Meet. Yo les paso siempre el enlace, y con el enlace podemos. Les pasaré también, como les comenté, son solo 3 estudiantes, un protocolo para cada uno de ustedes para que lo vayamos abordando, ¿verdad? Y son tareas acumulativas. Con eso tendríamos nosotros nuestro acumulado, ¿verdad? Nuestro acumulado de la asignatura. Entonces por el día de hoy quedamos por ahí. Nos vemos en la próxima clase, Dios mediante.